Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente. Y en este día, primeramente, quiero darle gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da más de poder estar por este medio para hacer una grabación más. Y en este día quiero hablar acerca de lo que nos dice la Santa y Divina Palabra. Y quiero compartir unos versículos que se encuentran primeramente en Mateo 1:18. Y en este día quiero hablar acerca de el tema es seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y en Mateo 1:18 nos dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19: y José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20 dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En este día quiero enfocarme en por qué causa es que todos aquellos cristianos que encontramos en el Nuevo Testamento padecieron persecución, sufrieron afrentas, fueron azotados, fueron perseguidos y muchos de ellos fueron muertos por causa de este nombre que aparece aquí que dice, y le puso, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces nosotros miramos que desde antes que el Señor Jesucristo, desde antes que el Espíritu Santo viniera sobre María para, para engendrar a nuestro Señor Jesucristo, nosotros miramos que ya había profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento de qué sería lo que sucedería cuando nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra. Sabemos que hay dos reinos que están luchando, uno es el reino de la luz y otro el reino de la oscuridad. Sabemos que Satanás desde Génesis, desde que se dio la sentencia de que de la descendencia de la mujer, de la simiente de la mujer, nacería el que le aplastaría la cabeza al diablo. El diablo ha estado luchando por destruir y por impedir que se cumpla esa palabra que salió de la boca de nuestro Dios. Y el trabajo de Satanás ha sido luchar para impedir que se cumpla esa palabra que el Señor dijo. Y nosotros miramos que aquí un ángel se le apareció a José en sueños y le dijo, no temas recibir a María, porque lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es. Entonces nosotros miramos que el ángel le dice claramente, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Pero ¿cuál era el propósito? Después de que le dice, y llamará su nombre Jesús, que Jesús significa Jehová salva, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces nosotros miramos que desde antes que el Señor Jesús se manifestara en la tierra, ya estaba dicho cuál sería su nombre. El nombre de Jesús no le fue puesto, fue dado desde antes que el Señor Jesucristo
fuera engendrado en el vientre de María, porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder y hay algún poder sobrenatural que Satanás sabe que en ese nombre es el nombre que está por encima de todo nombre. Nosotros miramos en Isaías 7:14 que es donde se dio la profecía y nosotros miramos que dice claramente en, en Mateo 1:18 al 25 que dice que ahí se está cumpliendo, o sea, el ángel viene a anunciar que se ha llegado el tiempo de que se cumpla la profecía que fue dada en Isaías 7:14. Isaías fue un profeta que estuvo profetizando unos 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros miramos que esa profecía que ya estaba dada en el Antiguo Testamento, el ángel, si usted lo nota, usted que me está escuchando, el reino espiritual comenzó también a actuar en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miramos a los ángeles también en acción cuando Dios comienza a darle cumplimiento a las profecías y a todas aquellas profecías que estaban dichas en el Antiguo Testamento. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que se habían hablado, que vendrían y se cumplirían en el tiempo que Dios se manifestara, porque aquí nos dice que este niño, el que se iba a manifestar era Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y miramos en Isaías 7:14 que nos dice, por lo tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Miramos que en Isaías 7:14 no nos, no nos pone la traducción de Emanuel. Quizás en aquel tiempo los judíos entendían qué significaba Emanuel. Pero nosotros miramos que cuando el ángel se le aparece a José, le dice claramente, le habla claramente que Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces nosotros miramos que ese niño que nacería traería la presencia de Dios a la tierra y nuevamente comenzaría a introducir un reino que vendría a destruir el reino de las tinieblas, un rey que venía para echar fuera al diablo, para sacar a Satanás de las vidas, de todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Nosotros miramos que en Lucas 1:18 el Señor Jesucristo claramente dice que se cumplió la profecía de Isaías 61. Entonces miramos que Satanás comenzó a perseguir a ese niño que iba a nacer y comenzó a luchar por destruir aquel que vendría a manifestarnos el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que después fue dado a todos aquellos que fueron a predicar y los envió a predicar en su nombre. Miramos otra profecía del Antiguo Testamento en Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces nosotros miramos que hay dos profecías que hablan específicamente del niño, que ese niño que nacería y nos dice cuáles son los atributos que ese niño vendría a manifestar, porque dice claramente, y se llamará su nombre consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que todos esos atributos iban a estar sobre ese niño y ese niño venía para levantar un reino que destruiría para siempre el reino de Satanás. Entonces nosotros miramos que desde que el niño Jesús nació, el diablo comenzó a levantarse. Miramos al ángel que, así como el ángel fue enviado a José para anunciarle y para anunciarle acerca del niño y para anunciarle que lo que estaba engendrado en María del Espíritu Santo era también, miramos el relato que dice en Lucas 1:26, cuando el ángel fue enviado a la Virgen María, dice al sexto mes,
el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. Fíjese lo que nos dice aquí: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Vuelvo a decir, lo que Jesús significa: Jehová salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No dice que se llama Hijo del Altísimo, dice será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Fíjese, aquí estamos mirando que está el ángel diciéndole a María todo lo que ese niño vendrá a hacer a la tierra y todos los atributos que va a manifestar ese niño que va a nacer. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces nosotros miramos que tanto el ángel Gabriel fue enviado a José, que se le apareció en sueños, como también se le apareció a María, y nosotros miramos que les revela los, los atributos que ese niño que nacerá vendría a manifestar a la tierra, y toda la salvación que ese niño vendría a traer a la tierra, y también les revela cuál es el nombre que ese niño debería de traer, cuál es el nombre que deberían de ponerle a ese niño después de que él naciera. Entonces nos dice, seguimos analizando estos puntos: ¿por qué Satanás ha perseguido tanto a aquellos que han recibido ese nombre y que han recibido la revelación de ese nombre? Aquí podemos mirar que desde que el Señor Jesucristo, desde que se anunció el nacimiento del Señor Jesucristo, el ángel Gabriel comienza a anunciar los atributos que aquel niño vendría a traer, de Isaías 9:6, Isaías 7:14, y nosotros miramos que cuando se cumple el tiempo de que que las profecías se cumplan, comienza el ángel Gabriel a visitar a aquellas personas. Miramos también a Zacarías cómo lo visita el ángel, miramos la visitación de ángeles, porque el reino de Dios comienza a moverse nuevamente para traer paz a la tierra, porque hay un rey que viene a la tierra, porque viene a destruir el reino de Satanás. Por eso es que Satanás ha luchado tanto por destruir ese nombre, porque él sabe que el que vino a manifestar ese nombre, y en ese nombre puso toda la autoridad que está, él, él sabe que en ese nombre es en el nombre que Satanás ha sido derrotado, por el que vino a manifestar ese nombre. Dice Mateo 2:2: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Porque así está escrito, dice, por el profeta, y miramos la profecía que está en Miqueas 5, 1 al 2. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros nos ha sitiado con vara,
herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces nosotros miramos que ahí está la profecía que se está anunciando y que están anunciándole al rey Herodes que se cumpliría. Y entonces siguen diciéndole al rey Herodes, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirna. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces podemos mirar aquí cómo el reino de la luz se comienza a manifestar con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y comienzan ángeles a aparecerse a personas que están destinadas para que ellos comiencen a cumplir las profecías que ya estaban dichas en el Antiguo Testamento, porque todo esto ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, como lo acabo de decir aquí, cuando le dicen al rey Herodes que así está escrito en la profecía, en Miqueas 5, 1, 2, es el cumplimiento de todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento se comienzan a cumplir con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también miramos el reino de las tinieblas que comienza a levantarse tratando de impedir que se manifieste aquel que viene a aplastarle la cabeza al diablo. Mateo 2:13 nos dice así, Mateo 2:13 hasta el versículo 15. Nos dice así, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces aquí ya estamos mirando qué fue lo que produjo en Herodes. Herodes no era un siervo de Dios, Herodes era un siervo del diablo, y Satanás usó a Herodes para tratar de impedir que el niño, para tratar de matar al niño, porque ya se habían empezado a cumplir las profecías, y Satanás también sabe que todo lo que está escrito tiene cumplimiento. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces nosotros miramos que aquí comienza a hablar claramente en el cumplimiento de todas aquellas profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento comienza a tener cumplimiento, y se comienza a cumplir todo lo que estaba dicho. Ahora todo lo que estaba dicho, cada profecía que había sido hablada, ahora el que había hablado las profecías se estaba manifestando para darle cumplimiento a todo lo que había salido de su boca. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Rama,
grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Lo dicho por el profeta Jeremías se cumplió, Jeremías 31:15. Así que, así ha dicho Jehová, fue oída en Rama llanto y lloro amargo Raquel, lamentándose por sus hijos. No quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces nosotros miramos que todo lo que comenzó a acontecer con la venida del Señor Jesucristo ya estaba dicho, y nosotros miramos el reino de la oscuridad que se levanta también tratando de impedir que todo lo que el Señor Jesucristo venía a, a manifestar se cumpliera, porque nosotros sabemos que nosotros todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos sido sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, y nosotros sabemos que el Señor nos ha dado poder y autoridad para luchar en contra de los espíritus malignos, y nos ha dado un poder que es un poder sobrenatural que se encuentra en su nombre. En ese nombre es que todo cristiano, es el nombre que todo ser humano usa en contra del reino de las tinieblas. Nos dice aquí Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces nosotros miramos el cumplimiento, que aquel niño que nace le ponen por nombre Jesús, como le había sido puesto por el ángel. El nombre del Señor Jesucristo no fue un nombre que eligió José o eligió María para ponérselo, sino que ese nombre es el nombre que Dios mismo le puso a la manifestación de ese niño, que sería Dios mismo manifestado en carne. Miramos que después de que el Señor Jesucristo comienza a caminar en la tierra, miramos después de que Él fue bautizado. En Lucas 3, nosotros miramos que después de que Lucas 3:21, miramos que después de que el Señor Jesucristo fue bautizado y salió del agua y el Espíritu Santo descendió sobre él y él fue bautizado para enseñarnos cuál es el camino que nosotros debemos de tener, y cómo, y porque el Señor Jesucristo vino a enseñarnos cómo es que nosotros podemos entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo no fue bautizado de niño, sino que nos dice la palabra de Dios que era como de 30 años cuando fue bautizado, porque Él es el que vino nuevamente a enseñarnos cómo es que nosotros podemos entrar en el reino de Dios, y Él vino a enseñarnos el camino. Miramos que después de que el Señor Jesucristo fue bautizado, inmediatamente el diablo se presenta tratando de impedir que el Señor Jesucristo siguiera manifestando el reino y que el Señor Jesucristo cumpliera todo lo que había venido a hacer a la tierra. Dice tentación de Jesús en Lucas 4:1, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Entonces nosotros miramos que Satanás personalmente visita al Señor Jesucristo para tratar de impedir que Él cumpliera aquel propósito para lo que había venido en la tierra. Nosotros miramos que Satanás siempre está trabajando, tratando de impedir que los planes y los propósitos de Dios se cumplan. Satanás siempre está tratando de destruir aquellos ministerios que han sido ya destinados por Dios, personas que están siendo llamadas para manifestar un ministerio poderoso en la tierra. Usted que me está escuchando, si el enemigo se levanta contra usted es porque algo poderoso Dios tiene para su vida. No se desaliente, no se desanime, siga caminando, siga creyendo que en ese nombre, que es sobre todo nombre, hay poder en contra de Satanás. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro pan y el alimento a nuestro espíritu.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie, con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. Entonces nosotros podemos mirar que el diablo trató y hizo todo lo posible por detener al Señor Jesucristo, inclusive trató de ofrecerle que le devolvería todos los reinos de la tierra si él postrado le adoraba, pero el Señor Jesucristo ya sabía, él sabía que él venía a arrebatarle al diablo todo lo que le había robado a Adán, y nosotros miramos que el diablo trató de impedirlo desde el nacimiento del Señor Jesucristo. Satanás comenzó a levantarse tratando de impedir que el Señor Jesucristo cumpliera el propósito para lo que había nacido y para lo que había venido en esta tierra y para lo que se había manifestado. Y el Señor Jesucristo se manifestó para cumplir un propósito y también para dejarnos su nombre y para poner su nombre sobre su iglesia y sobre a todos aquellos que habían de creer en él. Si el Señor Jesucristo no hubiera sobrevivido a todas las tentaciones y no hubiera derrotado a Satanás, nosotros no tendríamos la autoridad en su nombre, porque no hubiera podido delegarnos esa autoridad y ese poder que ahora tenemos en su nombre, porque en su nombre hay poder. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como lo dice Jeremías, podemos mirar en Jeremías 20:9 al 13, que nos habla de la persecución en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros miramos que el Señor Jesucristo comienza a anunciarles a sus seguidores todo lo que ellos también van a padecer después de que Él comienza a caminar y a manifestar el ministerio y comienza a llamar a todos aquellos que le están siguiendo, también los comienza a instruir, les comienza a anunciar todo lo que ellos van a padecer por causa de Él. Éxodo 5:22 dice, entonces se volvió Moisés al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Porque, ¿por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Entonces nosotros miramos aquí que la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, nos comienza a hablar que así padecieron también en el Antiguo Testamento, y nosotros miramos aquí que Moisés dice que también el pueblo de Israel, desde que Moisés comenzó también a anunciarles a a todo aquel pueblo que estaba esclavizado en Egipto, que Egipto representa el mundo, y él comenzó a anunciarles que Dios traía salvación sobre ellos. Ellos también comenzaron a ser oprimidos por el rey de Egipto. Entonces el Señor Jesucristo nos comienza también a hablar que también también en la venida de Él, y Él vino a traer salvación, así como en el Antiguo Testamento, también todos aquellos que creyéramos en el Señor Jesucristo y comenzáramos a caminar con Él, también seríamos aborrecidos y también comenzarían a perseguirnos por causa de su nombre, porque Moisés fue a hablarle a Faraón en el nombre de Jehová, y nosotros también caminamos en esta tierra y también vamos hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 10:22 dice el Señor Jesucristo, así dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor Jesucristo comienza a hablarles a sus
discípulos, todo lo que ellos padecerían por causa de su nombre. Y el Señor comienza a advertirles desde antes, cuando Él comenzó a caminar con ellos, para que en un futuro, cuando Él los enviara, ellos ya supieran todo lo que se iban a enfrentar. Pero también el Señor Jesucristo comienza a hablarles que Él les ha dado la autoridad y el poder, y que así como el Señor Jesucristo venció, también todos los que hemos creído en Él venceremos, y tenemos su nombre, y tenemos ese nombre, que en ese nombre hay poder en contra de todo lo que se levante en contra de nosotros. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces nosotros miramos que el Señor Jesucristo aquí en Mateo 24:9 al 13, también les está hablando a sus discípulos de todas las cosas que vendrán y todas las cosas que se van a manifestar, y les está hablando cuál va a ser una de las causas que van a ser aborrecidos o perseguidos o azotados, y les habla claramente que va a ser por causa de su nombre. Y también les habla que se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Pero también nos dice claramente que todo aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es necesario permanecer firmes, porque se van a levantar muchas doctrinas donde nos van a decir que no es importante el nombre. Nosotros miramos que en todas las escrituras Satanás ha tratado de sacar el nombre de nuestro Señor Jesucristo de la iglesia, está luchando por sacar el nombre. Ya hay muchos lugares donde ya el nombre no lo valoran como lo deberíamos de valorar, ya ese nombre ya no lo tienen como lo tenían los discípulos, porque los discípulos fueron capaces de morir por ese nombre. Marcos 13:9 dice: pero mirar por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregados, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El, el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mí nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero el Señor Jesucristo aquí claramente les dice que no se preocupen. No debemos de preocuparnos cuando nos estén atacando por causa de que nosotros creemos en su nombre, por causa de creer en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo ya nos ha dejado escrito que en aquel momento el Espíritu Santo nos dará sabiduría y palabra, cómo debemos de hablar y cómo debemos de conducirnos, y el Espíritu Santo nos dará fuerza y fortaleza para que nosotros nos mantengamos firmes y no menguemos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es mantenernos firmes en lo que está escrito en la palabra del Señor y en lo que el Señor dijo, y no movernos de su palabra. Escrito está lo que ya el Señor ha dejado, y en ese nombre, que es sobre todo nombre, hay poder. Por eso es que el enemigo está tratando de que ese nombre se deje de invocar, de que ese nombre sea borrado de la tierra. Pero sabemos que ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no va a ser borrado de la tierra. La iglesia que nació en el día de Pentecostés nació con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nació siendo bautizada en su nombre. Así es como la iglesia comenzó con el nombre, y nosotros podemos mirar que a través de todas las escrituras, todos aquellos que se fueron adheriendo a la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que nació en el día de Pentecostés, todos fueron bautizados en ese nombre. En un video más adelante vamos a hablar acerca de eso. Lucas 6:22: bienaventurados
seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces nosotros miramos que el Señor Jesucristo aquí les está hablando a los discípulos y les está enseñando. Y nosotros miramos claramente que ya el Señor Jesucristo les había dicho todo lo que todos aquellos que se levantaran en contra de ellos sería por causa de su nombre. Lucas 21:17 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Nosotros podemos entender que cuando nosotros nos aborrecen por predicar en el nombre, por bautizar en el nombre, por hablar en el nombre, nos debemos de gozar y nos debemos de alegrar porque ya el Señor Jesucristo lo había dejado claramente que así sucedería y todo lo que el Señor habló tiene cumplimiento. Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces el Señor Jesucristo ya nos había advertido que todos aquellos que lo aborrecían a él también nos aborrecían a nosotros. ¿Pero por qué causa? Porque ellos hablan del mundo y ellos vienen del mundo y porque el mundo entero está bajo el maligno. San Juan 15:19 dice, si me fueras del si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces nosotros podemos mirar que el Señor Jesucristo claramente lo dijo, que si Él sufrió persecución y rechazo, también todos aquellos que conocemos su nombre y que predicamos en su nombre, también recibiríamos rechazo de aquellos que no reciben su nombre y que no les ha sido revelado su nombre. San Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así es que el Señor Jesucristo no es del mundo y su reino no es de este mundo, sino que su reino es un reino eterno. Así es que todos aquellos que hemos recibido el llamado a llevar su nombre y hemos sido bautizados en su nombre, debemos de mantenernos firmes, predicando ese nombre y llevando ese nombre. En Hechos 4:18 dice así, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces nosotros miramos que después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, comenzamos a mirar que todo lo que Él les advirtió a los apóstoles se comienza a cumplir, comienzan a querer impedir que ellos predicaran en el nombre del Señor Jesucristo y comienzan a perseguirlos, a azotarlos y comienzan a tratar de impedir que prediquen en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 4:30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces nosotros miramos cuál era la oración de los discípulos. Ellos no desistían, sino que ellos oraban para que Dios extendiera su mano y en ese nombre, donde quiera que se invocara ese nombre, se siguieran haciendo prodigios, señales y maravillas. Hechos 5:28 dice así, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nosotros miramos que ellos eran indetenibles, ellos predicaban en ese nombre por todo Jerusalén y no había nadie que los detuviera porque a eso habían sido enviados a predicar y ellos habían recibido la, la revelación que en ese nombre es en el único nombre que hay vida y que hay poder y ellos comenzaron a predicar en ese nombre. Hechos 5:40 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre
Nosotros miramos entonces que aunque ellos los golpeaban y los azotaban, ellos no, no desistían y ellos salían llenos de gozo porque ellos sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios y ellos sabían que en ese nombre hay salvación y ellos no les importaba dar su vida porque ellos sabían que ellos habían sido llamados para mantener esa doctrina y peleaban y luchaban por mantener esa doctrina viva y fue lo que hicieron los discípulos. Todos ellos nos dejaron el testimonio y nos dejaron esa doctrina para que todos aquellos que somos adheridos a la iglesia del Señor Jesucristo sigamos la misma doctrina. Nos dice en Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces nosotros miramos que Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia y salió de Jerusalén con cartas para ir a Damasco a traer presos a todos aquellos que invocaban el nombre de nuestro Señor Jesús, porque él era uno de los que perseguían a todos aquellos que invocaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque porque dentro de los mismos religiosos, ellos mismos, aquellos que estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, fueron los mismos que Satanás incitó para que comenzaran a perseguir y a tratar de destruir a aquel que vino a traer vida y salvación a toda la humanidad. Hechos 9:10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea que la persecución en ese tiempo era porque todos aquellos que recibían al Señor Jesucristo invocaban su nombre, porque no había otra doctrina más que la doctrina que era del nombre. Señor le dijo, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dice: y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces nosotros miramos que cuando Saulo iba a perseguir a los cristianos, el Señor Jesucristo se le aparece, lo detiene, y ahora Saulo se convierte y el Señor le hace un llamado a Saulo y manda a Ananías para que ore por él, para que sea lleno del Espíritu Santo, recobre la vista y sea bautizado. Y miramos, después de que Saulo es bautizado y ahora después de ser un perseguidor
de la iglesia, ahora se convierte en un predicador del nombre. Ahora miramos lo que comienza a suceder. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces nosotros miramos en estos pasajes que toda la persecución que se levantó en Jerusalén y que comenzó a expandirse era por causa del nombre. O sea que si aquellas personas hubieran desistido y hubieran dejado de predicar en el nombre, la persecución contra ellos hubiera parado. Dice aquí, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Nos dice, entonces miramos que Saulo se esforzaba ahora por predicar el nombre y por convencer a todos aquellos que el Señor Jesucristo era el Salvador de la humanidad. Hechos 9:23 dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Entonces nosotros miramos que Saulo entró en Damasco, venía con la intención de perseguir a los cristianos y de llevar presos a todos los que encontrara en Damasco, y nosotros miramos que sale Saulo de Damasco, pero ahora sale como un predicador y no sale por la puerta, porque ya después de que él se convirtió en un predicador del nombre, ahora todos aquellos que antes le daban autoridad y poder para que fuera a apresar a todos los que predicaban el nombre, ahora lo estaban persiguiendo tratando de matarlo, porque él ahora ya se había convertido en un predicador del nombre. Hechos 9:29 dice, y hablaba denotadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora miramos cómo ahora los discípulos, ahora todos aquellos que antes eran compañeros de Pablo, ahora están tratando de matarlo para tratar de impedir que se expanda más el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero miramos lo que dice Pablo, Hechos 21:3. Entonces Pablo respondiendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué cree usted que me está escuchando que todos aquellos estaban dispuestos a morir por el nombre? Aquí miramos en todos estos pasajes específicamente que se habla del nombre de nuestro Señor Jesucristo y que la persecución era por el nombre y la persecución era por tratar de impedir que ese nombre se expandiera por la tierra. Segunda de Corintios 4:11 dice el apóstol Pablo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces nosotros podemos mirar todo el testimonio que el apóstol Pablo nos ha dejado escrito y toda la persecución que era por causa del nombre. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El apóstol Juan escribiendo a los hermanos, no debemos de extrañarnos si nos aborrecen por predicar el nombre, porque todos aquellos que nos aborrecen son del mundo y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y nosotros somos luz y hemos sido llamados para expandir ese nombre y tenemos que mantenernos firmes, es llevando ese nombre a donde quiera que vamos y predicando ese nombre y manteniéndonos firmes en lo que está escrito en la palabra. Apocalipsis 3:8 dice el Señor Jesucristo, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí está una promesa para todos aquellos que nos mantengamos firmes y sigamos predicando ese nombre y no nos movamos de ese nombre, porque se han levantado muchas doctrinas
que enseñan que ahora el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es importante. Usan el nombre solamente en ciertas áreas, pero hay áreas donde están sacando ese nombre y el que está detrás de todo eso es Satanás, es el que está detrás de todo esto. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente y espero que este video sea de bendición para su vida. Si usted ve que este video es de bendición para su vida, compártalo con alguien, suscríbase a este canal y todo lo que le he dejado aquí usted puede meditar y mirar todas las citas que le he dejado aquí, todas son bíblicamente, están en la Biblia y todo está claramente escrito en la palabra de Dios. Nada proviene del hombre, sino que todo lo que le he compartido está en la palabra y usted puede buscar cada cita que le he dejado aquí en la palabra para que usted mismo pueda estudiar y meditar que todo está como se lo he ido leyendo y le he compartido en este día. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente. Suscríbase a este canal para que siga recibiendo las notificaciones cuando estemos subiendo videos nuevos. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente.